Nos han hecho creer que no nos podemos quejar, porque por lo menos tenemos trabajo. El 79% de las mujeres se siente culpable al ejercer como madre. El 68% afirma que es el hecho de no llegar a todo lo que les hace sentirse culpables. Bienvenidas, malas madres, a la última mesa de estas jornadas Yo no renuncio por la conciliación, en la que hemos aprendido tanto y que he disfrutado muchísimo. No por ser la última es menos importante, porque es súper especial y vamos a hablar de algo muy importante, que es una sociedad más justa y sostenible. Llevamos años buscando esta sociedad más justa, más sostenible, más igualitaria, y realmente de repente la pandemia nos ha obligado a parar, a repensar otras formas de vida y de cuidarnos, sobre todo del autocuidado, ¿no?, que tiene que estar en el centro. Para mí personalmente, pues este confinamiento, esta pandemia ha sido un aprendizaje en positivo. Recuerdo perfectamente un directo que hice con Malas Madres, con mi querida María Fornet, psicóloga, que nos puso un ejercicio muy fácil de narrativa literaria, que seguro que conocéis muchas, que es realmente que tu yo del futuro escriba una carta a tu yo del presente. Y en esa carta, pues yo reflejé realmente lo que tenía en mi interior, ¿no? Esa necesidad de estar en otro lugar, de que realmente esos 17 años en Madrid han sido fantástico, he aprendido muchísimo, han sido el camino para dar un siguiente paso, pero donde quería estar era aquí, desde mi Málaga, desde mi tierra santa querida, ¿no? Y reencontrarme con mi yo de otra manera. Y eso realmente, pues es realmente un poco el eje para mí de estar con estas personas al otro lado, porque las tres ponentes que están aquí hoy son realmente también las que me han llevado a dar ese paso y a hacer ese camino. Parece mentira que tenga que llegar esa pandemia, ¿no?, que nos sentemos a replantearnos qué es realmente lo que nos hace ser más felices. Pero también es el momento no solo de repensar a nivel individual, sino también de pensar el modelo de sociedad que queremos, que nos hace más justos y sostenible. Desde la gestión de horario, el diseño de las ciudades o la apuesta por el autoconocimiento, cómo puede transformar a la sociedad. Ahora es el momento de avanzar hacia medidas que cambien la estructura, favoreciendo la corresponsabilidad social, el cuidado y la felicidad. Porque si queremos dejar la culpa al lado por no llegar a todo, como apuntamos en las cifras que veíais en el vídeo al inicio de esta mesa, pues necesitamos el compromiso y la apuesta por el cambio, pero un cambio no solo social, sino también personal. Y para reflexionar de todo esto, que es súper bonito y súper necesario, pues tengo a dos maestras y a un maestro que están al otro lado ya esperando para que le pregunte cosas que os van a interesar muchísimo, que son mi querida Ani Gartiburu, que yo creo que me ha acompañado durante estos últimos años en el camino del Club de Malas Madres, es mala madre confesa, siempre está al otro lado apoyándome. Y si tengo que decir algo de ella, pues bueno, ya sabéis, la conocéis, comunicadora de hace más de 25 años y se ha hecho un hueco en todas las televisiones de España, en todos los hogares, aunque en los últimos años también ejerce su pasión como coach y divulgadora del ámbito de desarrollo personal. Durante el confinamiento nos ha abierto la puerta de su casa con unos directos diarios con muchísimo trabajo y que nos ha ayudado muchísimo a mí personalmente a ese aprendizaje positivo y seguro que a todas vosotras. Alex Rovira ha sido un redescubrimiento, realmente yo ya lo tenía en mi interior sin darme cuenta, porque ese gran libro de La Buena Suerte me lo leí hace muchísimos años y yo creo que el pozo quedó ahí, pero que me redescubrió la misma Anne en uno de sus directos, ¿no? Y la verdad que es un crack, está aquí también por mi hermana, que mi hermana es una gran fan suya, y qué decir de él, pues bueno, que es un crack y un experto en psicología del liderazgo y cambio cultural, licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESAD, es uno de los mayores expertos en gestión del talento, personas y cambio cultural en las organizaciones. Entre sus libros, La brújula interior, Los 7 poderes, La buena crisis, o sea, podemos tener una buena crisis, nos hablará de eso, o El beneficio. Y siendo, como decía, La buena suerte su obra con mayor impacto internacional, editada en 42 idiomas y más de 8 millones de copias vendidas. Esto es como guau, ¿no? Y por última, y no por ello menos importante, mi querida Margarita Álvarez, que es la que me conoce desde hace más años, la que ha visto un poco mi evolución, mi camino, la que la considero una de mis mentoras, porque realmente las reuniones con ella eran realmente felicidad. Y por algo es, pues, experta en felicidad y por algo ha creado ese Working for Happiness durante el confinamiento, que también nos ha ayudado muchísimo a todos y a todas en plena crisis. Y qué decir de ella, pues que ha sido nombrada una de las 50 mujeres más poderosas de España por Forbes. También he coincidido con ella en el top 100 mujeres influyentes en España y una de las 10 directivas más influyentes de los últimos años. Su carrera, pues, está ligada a la alta dirección en multinacionales, pero también
es que la tienes que conocer porque es tan cercana que todo eso pues al final se hace muy importante, pero no pierde el estar siempre cerca de la gente que quiere y es maravillosa. La trayectoria de ella pues está marcada por esa felicidad, ¿no? Conseguir que la felicidad sea considerada un tema relevante. Y yo creo que lo está haciendo, ¿no? Y para hablar de todo esto, para hablar de cómo una crisis puede ser una gran oportunidad, vamos a empezar a hablar con ellos. Os saludo a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Alex, Margarita, Anne. Hola, hola. Después de este speech que suelto ahí, ¡ala! Pues bueno, vamos a empezar a hablar. Quiero empezar con Alex preguntándole, pues bueno, y contándole también, ¿no? Alex, yo durante la pandemia yo creo que pasé por la curva del duelo que vivimos todas las malas madres y todas las personas en general, esa curva primero de impotencia, de frustración, de inseguridad, de miedo, de incertidumbre, mientras retumbaban en mi cabeza unas palabras que me dijo mi hermana desde casi el primer día cuando lloraba a poco tendido con un bebé de 15 días diciendo esto no puede estar pasando y me decía, Laura, una crisis es una oportunidad y esta crisis va a ser una oportunidad para nosotras, yo lo sé. Y mientras mi hermana estaba con sus otros 2 hijos gritando de fondo, ¿no? Pero ella lo supo ver, a mí me costó verlo porque a lo mejor la presión, la responsabilidad que tenía en esos momentos, un bebé, el posparto, todo eso hacía que se me nublara un poco la visión, pero de repente cuando lo vi fue brutal, ¿no? Ver esa luz al final del camino y darme cuenta de que esa crisis era una oportunidad, como siempre dices tú, Alex, ¿no? Entonces yo quiero empezar por ahí, ¿no? Que yo quiero empezar por qué hay detrás de la palabra crisis y cómo podemos llegar a entender que un momento de crisis nos puede llegar a ayudar. Cuéntame, Alex. Estupendo. Genial, Laura. Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias y es un placer estar aquí. Una crisis es un cambio inesperado. Y una crisis puede ser una buena crisis y una crisis puede ser aparentemente una mala crisis. Nosotros, en nuestro camino vital, tenemos 2 tipos de maestras y maestros. Por un lado están las personas, contextos, situaciones que nos ayudan a crecer, a expandir la consciencia, a desarrollar habilidades, a desarrollar la capacidad de amar desde la dulzura, desde la amabilidad, desde la alegría, desde la felicidad, desde la ternura, desde el reconocimiento. Hay personas que nos dan alas con amor. Y qué suerte, qué maravilla poder tener en el camino existencial contextos y personas que nos elevan amablemente. Pero no hay que desconsiderar el hecho de que muchas veces las grandes maestras, los grandes maestros de vida vienen vestidos de adversidad, de dificultad, de desafío, de reto, de crisis o de catástrofe. Hay un ejercicio que me gustaría invitaros a reflexionar y sería, si esta situación que estamos viviendo la hubieras decidido tú voluntaria y conscientemente, ¿por qué lo habrías hecho y para qué aprendizajes? Si esto que estamos viviendo, en lugar de ser impuesto por un virus y por una pandemia y por unos criterios de gestión políticos, sociales, médicos, ¿lo hubieras decidido tú? ¿Qué estarías aprendiendo? La palabra crisis viene del verbo krinein, que quiere decir decidir, distinguir, escoger o separar. Es decir, cribar. Crisis, criba. La palabra crisis nos remite a la crisálida, el proceso por el cual el gusanito se convierte en mariposa y a partir de aquí desarrolla la especie, la hace pervivir. Cuando está en su crisálida, si hay alguien que, viendo cómo se remueven los compases finales de su renacimiento, dijera, uy, pobrecita, voy a ayudarla y con un cúter o con un estilete o con un bisturí cortara la seda, el gusano transformado en mariposa saldría, pero no tendría la fuerza suficiente como para volar. Y por lo tanto se seguiría arrastrando y moriría al poco tiempo. La crisis nos lleva al crisol, a la alquimia. Por lo tanto, este es un momento maravilloso para que tomemos conciencia de que en realidad es la psicología la que crea la economía, es el alma la que crea la materia. Lo que no se ve es lo que crea y condiciona lo que se ve. Es el momento de apoyarnos en nuestras capacidades, creencias, fortalezas interiores, de trabajar una actitud positiva, constructiva, ejemplar, proactiva, de trabajar valores que crean valor. Los valores, cuando se convierten en hábitos, se convierten en virtudes. Y las virtudes combinadas son el talento que transforma la existencia. Es el momento de cuestionarnos nuestras creencias, porque en realidad no nos condicionan nuestras capacidades, nos condicionan nuestras creencias. Entonces,
la sabiduría, nos guste o no, es algo que se conquista por un proceso reflexivo. La sabiduría no depende de la inteligencia. Hay gente muy inteligente que no es sabia. La sabiduría no depende de la erudición. Tú puedes leer miles de libros y no conquistar la sabiduría. En cambio, una campesina, un campesino que está observando la naturaleza puede ser profundamente sabio. Y estos momentos nos brindan un espacio, y tú lo has expresado, Laura, en tu relato, en tu narrativa personal, donde aquello que en principio parece que viene a restringirnos, a limitarnos, si lo acogemos, si lo integramos, si lo aceptamos, porque al final la última pregunta, la gran pregunta que se tiene que hacer un ser humano, yo creo, la ultra pregunta, es ¿qué es lo que tienes que aceptar? Porque eso te conecta con el principio de realidad, te hace salir de la fantasía, del deseo irreal. ¿Qué es lo que tengo que aceptar? Que hay un confinamiento. ¿Qué es lo que tengo que aceptar? Que tengo que encontrar nuevas fórmulas de comunicarme, de relacionarme, de generar valor, de buscar soluciones. ¿Qué es lo que tengo que aceptar? Que habrá hábitos que tendré que cambiar. Porque si no lo aceptamos, como tú muy bien has dicho, el duelo se alarga. Y lo que ancla un duelo es la negación de la aceptación de la realidad. Una vez la aceptas, entonces comienza toda la dialéctica emocional de la negociación, de la rabia que encubre la profunda tristeza, que puede llegar a dar lugar al duelo verdadero, pero desde ahí, en esa entrega, dejarnos traspasar por la vida, por lo que es, entonces surge la revelación, la gratitud, el milagro. Como decía Proust, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Eso es una buena crisis. Qué bonito. Ay, los vellos de punta en este momento, Alex. O sea, porque realmente yo creo que los que hemos pasado por ese proceso sabemos cuánto duele también, ¿no? Cuánto dolor darnos cuenta Dolor de viene todo de eso que duelo, tú duelo has... viene de dolor, claro, es lo mismo. Sí. Y yo creo que, y personalmente creo que es de las primeras veces porque la gente te dice, y vosotros lo vivís a diario porque sois referentes, ¿no? Qué valiente eres, ¿no? Con esto que haces, o qué valiente eres. Yo es la primera vez, de verdad, que he sentido que he sido valiente, porque hubiera sido mucho más fácil quedarme ahí, ¿no? En la negación. Entonces, bueno, yo desde aquí también pues animar a que este proceso lo hagan todas las malas madres que están al otro lado, porque realmente ayuda muchísimo. Y Anne, ¿qué decir a Anne? Pues que ella ha ayudado también, ¿no? Ella ha ayudado muchísimo durante el confinamiento a acompañarnos y darnos cuenta de la importancia de crecer en todos los sentidos, ¿no? Porque esa palabra que es autoconocimiento, que parece como que está de moda, lleva muchísimos años y vosotros lleváis trabajándolo muchos años, pero es bonito, ¿no? Que ahora esté como más cerca de todo el mundo y que todos estemos a la mano de poder hacerlo, ¿no? Y como decía antes al inicio, has descubierto a personas maravillosas, ¿no? Que han regalado grandes aprendizajes y que como una de ellas, para muchos de los que te hemos seguido, ha sido Alex, ¿no? Y ahí entonces quería que me contaras, Anne, ¿por qué crees que es necesario el autoconocimiento, este del que estamos hablando, en un momento como este, ¿no? En general también me puedes contar, ¿no? Pero sobre todo en un momento de crisis, de momento en el que replantearnos tantas cosas y en las que tenemos que cambiar, o por lo menos tenemos esa responsabilidad aquellos que queremos pues ser mejores personas y ser más felices, ¿no? Y cómo también a ti personalmente te ha ayudado, ¿no? Todo este proceso y estos años que llevas trabajando, Anne, cuéntanos. Bueno, yo también quiero darte las gracias, Laura, por convocarnos aquí, por hacer relevante este ámbito del desarrollo personal como algo importante. Efectivamente, conocernos es importante. Al fin y al cabo, con quien más tiempo pasamos es con nosotros mismos, ¿no? Y nosotros, además, como parte de un entorno, de un grupo de personas. Por tanto, cuanto mejor nos conocemos, mejor vamos a entender y, como bien decía Alex, también aceptar lo que nos sucede. Y esto es un misterio, no dejamos de seguir quitándonos capas, ¿no? Porque al fin y al cabo, si ya hemos ido poniendo capas desde nuestra infancia, desde ser un ser muy, muy inocente, esos niños que tú bien conoces, que son nuestros maestros, nos hemos ido colocando capas, improvisando, dependiendo de las circunstancias que hemos vivido, sobre cómo salir adelante en cada situación, intentando interpretar lo que nos pasa, y quizás esa interpretación ha sido un poco tergiversada, y a día de hoy está bien entender por qué actuamos como actuamos gracias a unos aprendizajes que hemos aprendido y también que hemos aprendido con esos valores que hemos recibido, que hemos heredado, que hemos ido tomando casi sobre la marcha, esas experiencias que nos han hecho llegar a conclusiones que quizá no son del todo certeras. Es interesante entendernos, saber por qué actuamos y cómo sentimos, para también gestionar momentos como estos más que nunca. En esta pandemia, quizá una de las cosas que más rápido hemos entendido es que somos muy vulnerables.
Y no nos ha gustado esto, no nos ha gustado sentirnos débiles, sentirnos frágiles, sentir que perdíamos, pero ¿nos ha gustado sentir? Si nos ha gustado sentir de verdad, ahí empieza lo apasionante, el descubrimiento sin juicio de nosotros mismos. Para mí, este ha sido el camino más bonito en toda esta pandemia, ¿no? No poner juicio ni cuestionar nuestras vulnerabilidades o nuestros miedos, nuestra sensación de ansiedad. Estamos juntos en esto más que nunca y tenemos que celebrar que somos capaces de tirar adelante, de buscar esos recursos que tenemos, que son muchos, y aprender de los demás, escucharnos. Y en todo este camino ya estábamos algunos, otros nos ha llegado un poco de sopetón, pero nunca es tarde porque llega el momento y el momento es este. Y quien más, quien menos se ha parado a cuestionarse cosas como, ¿verdad, Laura? ¿Estoy bien aquí? ¿Es esto lo que quería? ¿Y si esto se acaba mañana? ¡Wow! ¿He dicho a mis seres queridos lo mucho que les quiero? ¿Me he preocupado de formarme y de trabajar mi alma como yo quiero? ¿Soy quien quiero ser? ¿Soy lo que quiero ser? ¿Cómo quiero trascender en la vida? ¿Qué quiero dejar? ¿Qué legado me gustaría? Hay tantas cosas que de repente hemos parado porque las circunstancias nos llevaban tan rápido que de repente pararnos a conocernos y de verdad mirar en el espejo más allá, incluso quitar el espejo y en quietud mirar hacia adentro, no tanto hacia afuera, para mí está siendo, creo que un camino precioso y apasionante, puesto en práctica ahora, porque he abierto esa ventana y he salido, como digo yo, del armario para decir, hey, yo vibro con esto, me acompañáis en el camino. Y un día eran 300, otro día eran 400. El día que nuestro querido Alex Rovira entró en esa ventana, había 2000 personas en directo diciendo, wow, esto que está diciendo me resuena. E incluso cerrar la puerta de donde está, a ver qué están contando, ahí va. Es verdad, pues esto no me había parado ya a pensar. Y ha sido tan bonito porque descubrir que todos de alguna u otra forma sentimos y deseamos conocernos más para vivir en plenitud, yo creo que ha sido quizá lo más bonito que he vivido en todo este tiempo. Ha sido brutal, o sea, el vibrar, como has dicho, ¿no? Resonar, ¿no? Cuando de repente algo te resuena, pero yo lo que has dicho es que estábamos en una rueda tan grande, tan rápida, en la que tirábamos de tantas cosas, en las que te planteabas y decías, ¿cómo voy a decir que no a esto? ¿Cómo voy a dejar de hacer esto? ¿Cómo voy a romper con todo? Y de repente el mundo se paró y nos dio la oportunidad, además, porque al principio yo sobre todo dije, es que no hay momento en el que seamos más iguales, ¿no? Hubo un momento en el que todos estábamos confinados y todos éramos iguales y eso lo hacía brutal y maravilloso porque nos estaba dando la oportunidad de parar, ¿no? Dentro de que evidentemente todos hemos sido conscientes de que hemos sido unos privilegiados y privilegiadas por poder permitirnos eso, ¿no? Pero bueno, cada uno también hemos pasado nuestras circunstancias, ¿no? En nuestros duelos y hemos tenido que despedirnos de cosas y hemos sufrido y aquí estamos mucho que somos emprendedores y emprendedoras y tenemos nuestros problemas, nuestras familias, ¿no? Quiero decir, era cambiar la visión y has ayudado tanto, Anne, es que ha sido tan brutal, ¿sabes? Desear que llegara pues ese directo, bueno, otras nos veíamos 3 o 4 cuando podíamos seguidos, pero estaba ahí, ¿no? Y también un poco de eso también hizo Margarita, ¿no? Con su Working for Happiness, con de repente en un momento que además estábamos todavía en estado de alarma, que era un momento crítico, ¿no? Y que tampoco sabíamos qué iba a pasar. De repente llega Margarita a decir felicidad. Y dices tú, perdona, felicidad en contexto de duelo, dolor, incertidumbre, ¿no? Y entonces era como, pero a ver, ¿cómo gestionamos esto? Claro, Margarita lleva años hablando de esto y trabajando por y para esto, ¿no? Y como dice Anne, pues gente que ya habéis hecho ese camino y que ya teníais eso hecho, de repente conectáis más rápido, pero había que llegar a gente que nunca había conectado con eso, una situación tan difícil, ¿no? Y las charlas hablaban de eso, ¿no? Hablaban de cómo en una situación de crisis o situaciones realmente vulnerables se podía agarrar uno a esa felicidad o a ese sentimiento de estar bien, ¿no? Entonces, ¿son compatibles estos conceptos, Margarita, cuando de repente lanzas ese mensaje tuyo también al mundo, que es como, pues bueno, tanto Anne como tú, ¿no? Redescubrir todo lo que lleváis trabajando tanto tiempo y cómo en la sociedad, cómo esta crisis nos puede llevar a una sociedad más feliz, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que quedarnos de lo que hemos aprendido? Cuéntanos un poco, Margarita.
Bueno, pues yo también. Primero, daros las gracias. Laura, primero darte las gracias por dejarme estar aquí. A Alex no le conozco en persona, pero le admiro desde hace mucho. A Anne la conozco en persona, la admiro también desde hace mucho y ahora la adoro. Y a ti, Laura, ¿qué te voy a contar? Aparte de que Laura y Anne, Alex, tú estarás en la siguiente, Alex, te lo prometo, porque ya te tengo fichado. Pero Anne y Laura me ayudaron mucho en lo que contaba ahora Laura, en esta sensación de ¿por qué surge el Congreso de la Felicidad en este confinamiento? Pues porque se cumplían 10 años de aquel primer congreso que organizamos desde el Instituto de la Felicidad de Coca-Cola y me parecía que era un momento muy relevante para ayudar a las personas a entender lo que tú decías, Laura. Bueno, me has hecho 3 preguntas, pero es que me voy a por la primera porque es muy fácil. Claro que es compatible. Claro que es compatible la felicidad en un contexto de duelo, de tristeza, de incertidumbre, de miedo, de vulnerabilidad, que decía Anne. Claro que son compatibles, porque muchas veces lo que nos ocurre es que confundimos la felicidad con la alegría. Y la felicidad tiene que ver pues, con una relativa satisfacción con la vida, con una cierta serenidad, con la plenitud de la que hablábamos antes, con una manera de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, querer y sentirnos queridos. Y además de aceptar las pérdidas, pues como parte de nuestra vida, aceptar la incertidumbre, pues sin dejar que nos cause todo el miedo que nos causa, intentar ser nosotros quienes gestionan todas esas emociones. Entonces, claro que son compatibles y claro que podemos hablar de felicidad cuando hablamos, pues eso, de emociones a las que llamamos negativas, que en realidad no son negativas, son completamente necesarias, pero que nos ayudan muchísimo, muchísimo a crecer. Tu segunda pregunta es más difícil. Nos has dicho algo así como nos puede llevar esta crisis a una sociedad más feliz. Pero la ventaja que tengo es que con la tercera me la has respondido, porque depende de nosotros, va a depender de nosotros mismos, de cómo afrontamos las cosas que nos ocurren. Lo decía ahora Alex, una crisis es un momento de cambio. Y ese momento de cambio depende de cómo lo aceptes tú, qué es lo que sacas. Todos hemos vivido una etapa única, todos estamos sintiendo emociones como la angustia, el miedo, la incertidumbre, casi todos hemos perdido a alguien o algo, el trabajo, la estabilidad, la seguridad, la salud, todos hemos sentido ese sentimiento o hemos tenido ese sentimiento de pérdida, pero a veces lo importante no es fijarse en lo que no tenemos, que lo hacemos mucho, sino en lo que sí que tenemos. Y este maldito bicho nos ha hecho fijarnos y valorar lo que más nos importa, lo que sí que tenemos. Pero que precisamente como lo tenemos, pues lo valoramos menos. A mí me pasa, y muchas veces lo digo, yo daría lo que fuera por colgar hoy aquí y llamar a mi padre y decir, papá, no sabes con quién estaba, he estado con Laura, con Alex y con Anne. Y mi padre lleva 20 y pico años muerto. Pero si ahora llamo a mi madre, lo primero que diré es, qué pesada, otra vez, si ya hablamos ayer. ¿Por qué? Porque está, porque la tengo, porque la valoro menos porque está ahí. Y yo creo que este dicho lo que nos está enseñando es, ojito con lo que tienes porque vale mucho y es precisamente lo que tú valoras. Mira, yo me acuerdo que cuando durante la pandemia trabajábamos con equipos, cuando les preguntábamos a las personas, ¿qué es lo primero que vas a hacer el primer día que se acabe el confinamiento? Nadie te decía comprar un coche mejor, comprarme ese bolso, cambiar mi moto por una de mayor cilindrada. No, siempre hablábamos de personas, siempre era comer con, ir a pasear con, ir al cine con, hacer una comida en casa el domingo con. Siempre hablábamos de personas, siempre hablábamos de eso. Entonces hemos pasado más tiempo que nunca con nuestra gente, hemos hablado con la gente que tenemos cerca más que nunca, también con los que tenemos lejos. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí por primera vez, cuando alguien te decía ¿qué tal estás?, esperaba la respuesta. No era un ¿qué tal estás? De bueno, no me lo cuentes, ¿sabes? No, esperabas realmente y genuinamente que la persona te contestara ¿qué tal está? ¿Qué tal están los suyos? Porque de verdad y genuinamente querías saber qué tal estaban. Entonces yo creo que hemos entendido por primera vez lo importante que es abrazar, besar, celebrar un cumpleaños, soplar una tarta. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacer esa reflexión y entender pues lo que antes decían Anne y Alex, que es ¿para qué nos ha servido esto? ¿Para qué ha servido todo esto que hemos vivido? ¿Qué es lo que queremos extraer? Porque solo así seremos capaces de sacar lo positivo y los aprendizajes que todo, absolutamente todo en la vida te trae. Pero eso depende de cada uno, solo de cada uno de nosotros, de lo que cada uno de nosotros mire para atrás y diga, vale, de toda esta locura, ¿con qué me quedo? Y yo creo que eso es lo más importante, que cada uno sea consciente de que esto depende mucho de cómo lo estamos afrontando.
y de cómo afrontar eso, ¿no? Porque es lo que tú dices, al final valorar lo que tenemos y también lo que nos ayuda un poco es a conectar, como dices, realmente con las personas que realmente nos importan, porque también era una mochila muy grande que cargábamos con mucha gente y con muchas cosas y de repente esto también ha limpiado un poco, por lo menos a mí, mi vida y mi alrededor y quedarte con esas personas que realmente valoras, ¿no? Porque tampoco era normal esa inmediatez, esa sensación de que todo para allá, tal, era como una especie de locura que va en contra un poco de eso, de sentirte bien, de ser feliz, de estar tranquila y de lo que has dicho al inicio, ¿no? Que es muy importante, que la felicidad, tenemos un concepto que no es el de la felicidad, que realmente estar bien, en calma, sereno, y estáis hablando los tres y por eso quiero ir ahora a Alex a hablar con él de esa transformación, el poder de la transformación que tenemos cada uno dentro, ¿no? Y eso lo estáis comentando de una manera u otra todos, y Alex habla mucho de eso, ¿no? Del poder de transformación que tenemos cada uno desde el interior hacia el resto y hacia la sociedad, ¿no? Entonces ahí quería también que Alex nos hablara un poco de cómo convertimos esta capacidad individual que tenemos cada uno y que has hablado antes de cómo lo personal, lo psicológico es también económico y de cómo del interior vamos al exterior para mejorar la sociedad, ¿no? Que es como el gran reto, ¿no? Porque sí que es verdad que acordaros, al principio era como, esto va a cambiar, va a hacer una sociedad más justa, todo el mundo se va a dar cuenta de que la sociedad tiene que cambiar y por el camino ya íbamos como desinflándonos y diciendo, bueno, solo algunos, bueno, tal, y nos íbamos quedando como más solos, ¿no? Y en el caso de la renuncia de la mujer, que al final es el eje de todas estas jornadas y de cómo al final la conciliación nos afecta y hace que la maternidad sea esa gran barrera para la mujer y para poder transformarnos, cómo también podemos conseguir, ¿no? Una auténtica transformación social que tenga consecuencias sociales que también impacten en el mundo de la mujer y en el mundo de la igualdad. Cuéntanos, Alex, ¿cómo lo ves todo esto que parece muy complejo, pero que luego tú siempre consigues hacer fácil? En realidad, haciendo una recapitulación de lo que han dicho Ana y Margarita, está la clave, está la respuesta. Por un lado, la primera etapa de cualquier proceso de transformación, porque una cosa es el cambio y otra es la transformación. El cambio normalmente viene de fuera, te lo puede decir tu pareja, tu médico, te lo puede decir tu jefe, tu jefa, te lo puede decir las circunstancias del mundo. El cambio es incómodo. El cambio no nos gusta porque te dicen te tienes que adaptar. Hay una necesidad adaptativa frente a una resistencia de adaptación. Es así de simple. El cambio es una colisión de fuerzas y por lo tanto, pues al que es fumador le dicen tienes que dejar de fumar, dice, bueno, pero yo tengo un placer, un hábito, una inercia, una adicción incluso. ¿Qué es lo que nos permite superar el cambio? Porque el cambio es algo que viene de fuera hacia adentro, que te interpela y puede ser desde una invitación hasta una imposición. Tienes que cambiar o deberías cambiar o te invito a cambiar. La transformación es una elección, porque ves claro que el cambio es una oportunidad, no solo una necesidad, una oportunidad, una revelación, un crecimiento, una expansión, que no implica, normalmente no implica tener más, una crisis te obliga a dejar de tener para poder ser, y lo han expresado muy bien mis compañeras. La transformación es un cambio con sentido. Si el cambio es igual a necesidad menos resistencia, transformación es igual a cambio más sentido. ¿Qué es el sentido? ¿Y en qué pivota el sentido? El sentido pivota en el amor. Lo que da sentido a nuestra existencia es amar a alguien o amar a algo, eso es evidente. Lo que hace que nos levantemos por la mañana y que Anne cada día haya hecho una entrevista a un personaje, haya mirado su biografía, haya leído sus libros, se lo haya currado y haya un montón de horas detrás, día a día, es el amor. No lo hace por narcisismo. Lo hace porque quiere servir, porque ha vivido un proceso alquímico de transformación, se ha formado, se ha preparado y quiere abrir el regalo juntos, igual Margarita con sus proyectos, con sus iniciativas, con lo que hace 10 años que viene trabajando. Porque también muchas veces se confunde, no, esta persona lo hace por vanidad, no, quien critica se confiesa, no te equivoques, estás hablando de ti, no de esa persona. El sentido viene del amor. Queremos enseñar a las personas herramientas para que crezcan, queremos abrir el regalo juntos. Y ahí se produce el milagro, ahí se produce una expansión de la conciencia colectiva. Cuando uno cuida muy bien su jardín, ¿no os ha pasado alguna vez que vais caminando por la calle y veis un jardín maravilloso y os detenéis en la verja? Y os quedáis atónitas mirando, viendo esas flores, esos árboles, la fragancia. A mí que me encanta la botánica y la jardinería me pasa muchas veces. Ayer, paseando con mi mujer, nos pasó en un jardín. Ese jardín físico es un jardín espiritual. Y todas y todos podemos crear un jardín.
El principal mecanismo de aprendizaje es la admiración. Admiración. Por lo tanto, el propósito es ser amables, es decir, susceptibles de ser amados. Es admirables, es decir, susceptibles de ser admirados, pero no desde la vanidad, sino para que se produzca un intercambio de conocimiento que expanda la consciencia, que es básicamente la voluntad de comprender, cuidar, inspirar, la conjugación del verbo amar. Pero eso solo es posible desde, y volvemos a lo de antes, aceptar lo que es. Negar lo que es no te lleva a la transformación. Una vez has aceptado lo que es, plantea una estrategia, plantéate una meta, disgrégala en objetivos, encárnala en tareas cotidianas. Si cada persona, si tuviera un objetivo, el otro día se lo decía a Anne en una conversación de las que teníamos en su Instagram, en un live. Si tú tienes un objetivo a conseguir que es un 100% y te propones un año, cada día solo tienes que hacer un 0,33. No es nada. No es nada. Pero la suma de ese 0,33 cotidiano te lleva, al cabo de un año, a mirar atrás en ese ejercicio de la carta al futuro que decías al principio, Laura, y a ver, ser otro yo, otro ser que ha conquistado desde el coraje, que no es ausencia de miedo. Es conciencia de que hay algo por lo cual vale la pena arriesgarse. No hay coraje sin sentido y sin miedo. Estrategia. Y luego sentido. ¿Para qué vives? ¿Para qué haces esto? Y verás que el sentido viene, como te decía, y esto lo dice muy bien Viktor Frankl, en la voluntad de amar y de crear. Y entonces, solo entonces, nos podemos plantear una inteligencia colaborativa con aquellos que son afines. Porque el entusiasmo se contagia, pero la mala leche y la depresión también. Entonces hay que ser muy selectivos con nuestros círculos. Porque el impacto de una persona... Para mí no hay personas tóxicas. Esto de personas tóxicas no creo en ello. Hay personas que pueden tener malos momentos y que a partir de esos malos momentos pueden contagiarte estados de ánimo que no disponen a una acción transformadora. Pero hay que respetar a cada cual en su proceso. Y elegir muy bien con quién te relacionas. Y entonces, haciendo muy bien la selección, es decir, ejemplaridad en lo que haces, amor, sentido, propósito, definición de objetivos, es decir, cabeza y corazón muy bien sincronizados, para una acción coherente, entonces buscar tus afines. Buscar tu tribu, buscar tu clan, buscar tus hermanos de sangre, aunque no compartas ADN. Porque entonces esas personas te dan alas. Y eso es duro decirlo, pero hay que ser selectivos. Hay que ser muy selectivos. Una pregunta que se nos ha repetido mucho durante estos días es, ¿cambiará el mundo? Y aquí vamos a la ley de Wilfredo Pareto, a la ley de Pareto, al 80-20. A mi modo de ver, un 20% de las personas, y siempre es así, durante muchos años he trabajado con muchísimas organizaciones en procesos de mucho tipo de consultoría, de innovación, de cambio y tal. Al final, en mi cálculo es un 18% las personas que tiran y un 82% las que tienen que ser arrastradas. Que están en el resoplido, en la queja, en el rumor tóxico, en la acusación al otro, en la envidia. Que están en lo que diría el doctor David R. Hawkins, en la fuerza. Un 18% están en el poder. El poder se llega desde el coraje, desde la buena voluntad, desde la responsabilidad, desde la voluntad de rigor y sobre todo desde la capacidad de amar. Y es esa minoría la que genera impactos que afectan a una mayoría. Por lo tanto, aceptación, sentido y estrategia, determinación, inteligencia colaborativa, selectividad. Y todo eso en una palabra, amor. Porque es como tan bonito escucharlo. Es que, perdona, ayer lo hablaba también con Andrea, ¿no? Con mi mujer, porque ella también es filósofa y es muy práctica, y es una mujer muy práctica. Y le decía, ¿no? Cuando últimamente ha habido muchas entrevistas y realmente era el momento de dar un paso al frente y decir, vamos, porque hay mucha gente muy necesitada y además que no tiene recursos y necesita herramientas, léete este libro, léete este artículo, mira esta bitácora, etc. ¿no? Yo lo siento, que me llamen cursi, pero es que el amor, es que la gente confunde el deseo con el amor. Dicen, el amor es ciego. No, el deseo es ciego. Y el deseo no es amor, el deseo es querer al otro para tu placer. El amor es básicamente, uno, a nivel mental, la voluntad de comprender la singularidad de lo amado. Puede ser tu pareja, tus hijos, tu equipo. Puede ser la planta que cuidas o los perritos. A mí me encantan los perritos. No tiene sentido decir que amas si no tienes voluntad de comprender. No digo que llegues a comprender. Amar es voluntad de comprender. Hay una dimensión mental en el amor. Segundo, amar es cuidar y el resto son palabras. Amar es cuidar. Si tú, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Si tú no haces,
no amas. Si tú ves que tu pareja está mal y no la ayudas, no la apoyas, no amas. Amar es cuidar. Amar es cuidar, con todo lo que deriva cuidar, cuidar al otro y cuidarte a ti mismo, por supuesto. Amar es conjugar el verbo cuidar. Y en tercer lugar, amar es inspirar. Inspirar quiere decir ensanchar, hacer la vida grande, dar oportunidades. ¿Inspirar para qué? Para que el ser amado, el objeto amado, pueda realizarse, pueda autorrealizarse. Quien ama de verdad procura comprender, cuida y da alas. Por lo tanto, el amor no es algo romántico, no es algo que pasa por una idealización. El amor es una acción profunda que moviliza la dimensión cognitiva o mental, la dimensión operativa o de hábitos. La grandeza está en el cuidado de los detalles, eso es cuidar. Y finalmente, el decirle a otra persona, generar el efecto Pigmalión. Tú no eres solo quien eres. Tú estás llamado a ser mucho más de lo que eres. Y ahí hay toda una dialéctica de reconocimiento, de apoyo, de impulso, pero con el rigor, no vendiendo humo, no generando una falsa expectativa, calibrando muy bien las capacidades y creencias de esa persona para que pueda desplegar su potencial progresivamente hacia esa plenitud, maravillosa palabra que ha dicho Margui, hacia esa realización, que quiere decir contacto con la realidad y máxima expresión desde la realidad, y hacia esa felicidad que tiene mucho que ver con esa sensación de paz interior, que al límite te lleva a decir, puedo morir en cualquier instante porque estoy absolutamente entregado a la vida y no me importa. Qué bonito. Y en esa parte del amor a mí me interesa mucho también dejarles a todas las mamás que nos están escuchando y también a todas las personas que nos estarán viendo, el amor a uno mismo, ¿no? Que es como un aprendizaje que tienes siempre en la vida y que te ha dicho tu madre y que te ha dicho la gente más cercana que te quiere, ámate a ti misma. Esa es la primera llave. Porque por eso no puedes amar si no te amas, no puedes escuchar si no te escuchas, no puedes perdonar si no te perdonas, no puedes liderar si no te lideras. La clave es respétate. Y a partir de aquí todo se opera. Y que nos cuesta tanto, ¿no? Porque lo sabéis y hablamos mucho del autocuidado, de lo que es la mujer cuando sobre todo llega a la maternidad, que amar es cuidar, como bien dice Alex, y que muchas veces se nos olvida cuidar nosotras mismas cuando ese debe ser el centro para explorar el resto, ¿no? Y eso es muy bonito y es una de las cosas que yo creo que sí que pueden ser esa parte de la transformación hacia lo que decíamos, ¿no? Hacia todas esas mujeres que de repente se ven arrolladas por la maternidad, ven que han pasado a un segundo plano, ven que la sociedad y ellas mismas se invisibilizan y tenemos que sacarlas de ahí, ¿no? Entonces, es decir, yo me quedaría también con ese mensaje dándole la vuelta para llevar a esa parte de renuncia de la mujer cuando es madre que decíamos, ¿no? Y que conecta un poco también con lo que quería ahora hablar con Anne, que es la parte un poco de tomar conciencia, que también ha hablado de eso Alex, ¿no? De lo que sentimos, ¿no? Tomar conciencia de cómo nos encontramos, de cómo nos estamos sintiendo y de cómo no es egoísta ponernos en el centro del cuidado del que hablaba Alex, ¿no? Y en ocasiones siento eso, ¿no? Siento, Anne, que estamos como anestesiadas, ¿no? Y que la vida pasa sin estar presente. Y yo he sentido eso, es que yo lo he sentido. Yo durante estos años del Club de Malas Madres, y lo he hablado y he compartido, y yo estoy aquí porque esa carta que os decía la hice muchas otras veces, pero nunca la leí de verdad como la tenía que leer. No era consciente de lo que me estaba diciendo mi yo, ¿no? Hasta que de repente eres consciente y lo pones sobre la mesa. A mí me estaba diciendo mi yo muchas cosas y yo no entendía nada y simplemente lo que tenía ganas en muchas ocasiones en las que he tenido muchas crisis en este proyecto tan intenso, de huir, ¿no? Muchas veces la crisis te lleva a querer huir, romper con todo y a sentir la tranquilidad y la calma y la felicidad que te da huir, ¿sabes? Cuando realmente te das cuenta y dices, no es que vas a huir, pero te vas a volver a encontrar con ese yo que te desconcierta, con lo cual en la huida no está el cambio, la transformación que decía Alex, ¿no? Entonces, ahora más que nunca hemos tomado conciencia, ¿no? de lo necesario que es estar presente, ¿no? Y yo quería que Anne nos hablara un poco de eso, ¿no? De si nos ha ayudado la pandemia para conectar con lo real, con lo presente, de si crees que las mujeres conscientes nos empodera el ser conscientes de nuestra realidad para transformar la sociedad, ¿no? Y por supuesto, ¿qué les recomendarías a las malas madres que tú y yo las conocemos tanto, que muchas se sienten desbordadas, que muchas se dejan a un lado, que muchas pueden ver incluso un acto egoísta, el hecho de ponerse ellas mismas en el centro? Cuéntanos un poco, Ana. Wow, cuántas cosas.
Laura, cuántas cosas. Me estaba acordando de la frase que te decía tu madre y que nos han dicho muchas veces nuestras madres. Cuídate, hija, cuídate. Porque al fin y al cabo, mejorando lo presente, pero sigo pensando que las madres somos en gran parte el eje de una sociedad, porque las madres en gran parte también somos gestoras de muchas cosas y de algo tan grande y tan importante como es la familia. Muchas veces de las manos de nuestros compañeros y compañeras, amigos, hermanos, madres, padres, pero sí es verdad que tenemos que estar bien y eso pasa, como tú dices, por ser consciente. Pero ser consciente sin cortar esto, es decir, bajándolo mucho al cuerpo también, porque estamos mucho aquí y es para eso hay que cuidarse. Hay que, bajándolo mucho a tierra, creo que es recomendable trabajar 3 aspectos fundamentales que son lo que nos decimos, cómo nos hablamos, también cómo cuidamos el continente de nuestro alma y de nuestro ser, que es nuestro cuerpo, y luego también cómo cuidamos ese alma o ese espíritu, ¿no? El cómo nos hablamos tiene mucho que ver, como decíamos, con aquello que hemos aprendido y aprendido. Esas verdades absolutas que nos hemos dicho. Una madre debe ser abnegada, una madre tiene que ser entregada. En general, una persona debe sacrificarse, no debes cuestionar lo impuesto, una serie de verdades absolutas que muchas veces nos han ayudado, que está muy bien, pero empezar también a pensar, bueno, lo que nos decimos y cómo nos hablamos muchas veces puede ser cuestionado, ¿por qué no? Para eso hay que tomarse el tiempo y por eso hay que ser consciente y hay que estar en el presente, ¿vale? Para eso se puede trabajar a través de meditaciones, visualizaciones, calma, silencio, bien por la mañana, bien por la noche. Hay muchísimos profesionales que ofrecen posibilidades de hacer visualizaciones pequeñas por la mañana, cuando te levantes por la mañana, crear tu día 3 minutos antes de que empiece toda la vorágine. Bueno, hoy, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer con esto? Y colocarnos en esa vibración, en esa parte positiva, feliz, como decía Margarita, de dar las gracias. Porque ahí también nuestra energía, nuestra vibración va a estar un pelín más positiva si cabe que si no lo hacemos. Por tanto, vamos a cuestionar y trabajar todo aquello que nos rumiamos y vamos a trabajar también el intelecto para formarnos a través de la lectura, del aprendizaje, de la escucha, de la observación. Vamos a trabajar también nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra calma, dedicándole poquito tiempo. Igual que dedicamos tiempo a los estiramientos, a las abdominales, al trabajo pélvico. Chicas y chicos, vamos a trabajar también nuestro espíritu con un poquito de calma, con un poquito de tiempo para mí, bien por la mañana o bien por la noche, cuando ya tenemos todo organizado, 5 minutitos, hey, me tomo un tiempo, me voy a mi rincón de la casa, un lado del jardín, cerquita de la naturaleza, con lo que de repente me haga conectarme conmigo. Luego la parte física, cuidemos lo que comemos, cuidemos el deporte que hacemos, cuidemos el tiempo que descansamos, porque ese continente es muy importante. Tenemos que darle respiro al cuerpo y hay que dejarle dormir, hay que dejarle descansar. Lo comentabas el otro día tú, Laura, recuerdo, cuando decías, a veces descanso cuando puedo. Vale, pues descansemos cuando podemos, porque lo necesitamos, porque a veces no nos damos cuenta que vamos a todo correr. Por tanto, trabajar el alma, el espíritu, la calma, los pensamientos, la lectura, el intelecto, formarnos en lo que nos apasiona, trabajar los afectos, invertir tiempo y energía en aquello que de verdad nos apasiona, porque vamos a estar muchísimo más contentos y esto no es egoísmo, esto es invertir para estar mejor con nosotros mismos para después poder dar a los demás y es un ejercicio de compromiso. Por tanto, toda esa conciencia y esa presencia es necesaria para poder ir avanzando. No podemos de repente, y venga, medito 3 minutos, no, es todavía muchísimo más despacio, tiene que ver con la calma, con hacer las cosas con, como decían nuestras madres, ¿no? Estate a lo que estás. Pues es eso, estate a lo que estás. Es tan fácil como eso, ¿no? Y bueno, no siempre se saca tiempo, pero también tenemos que tomar decisiones, tenemos que decidir qué es lo prioritario en nuestra vida. Y esto es un ejercicio de responsabilidad. A todo no llegamos y por eso no pasa nada. Es una de las frases que tú más veces has dicho. No llegamos a todo, pues no llegamos a todo. ¿Pero qué es todo? ¿Y quién nos ha dicho que tenemos que llegar a todo? Pues listo, pues vamos a celebrar también esto, ¿no? Vamos a colocarnos en la parte de celebración de, venga, hoy puedo hasta aquí y hago hasta aquí. Y el que necesite organizarse, que se organice. El que necesite echar mano de los amigos, pues echa mano de los amigos. El que necesite un abrazo, pues que abrace. El que conecte con la naturaleza, el que le guste cocinar para los demás.
pequeñas cosas que nos hacen sentirnos vivos y de verdad esto no se hace de la noche a la mañana, hay que entrenarlo como insisto, como el ejercicio físico. A veces nos cuesta mucho leer, cualquier libro de los que tengamos aquí, pues a veces cuesta, pues venga, hoy voy a leer 10 paginillas, voy a incluso escribir aquello que he aprendido. Es trabajar mucho nuestro intelecto, nuestra emoción, nuestro cuerpo y costumbres que hemos dejado de lado, como escribir a un ser querido, como tú decías, hablar con las personas que amamos. Todo esto enriquece el alma mucho más de lo que pensábamos. Son pequeñas cosas que quizá por la premura se nos han quedado en el camino, ¿no? Qué bueno estos consejos, Ani. Te digo que ya sin escuchar a las malas madres y a todos los que nos están viendo al otro lado, sé que les va a ayudar un montón, porque muchas veces nos falta eso, ¿no? Muchas malas madres me escriben y me dicen, pero ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo lo hago, no? Y bueno, pues yo intento con mi experiencia personal también, pues hacerles ver, ¿no? Que es un recorrido, que de repente hay momentos en tu vida que te ves muy perdidos, pero como tú dices, es práctica y es ponerte y es cada día decir voy a hacer esto y cada día hacer hasta que consigues que sea un hábito, ¿no? El pensar que no es egoísmo, el pensar estate a lo que tienes que estar, como decías, ¿no? Es decir, y también quitar mucho, como decía Alex, ¿no? Para poder meter estas cosas nuevas hay que quitar y no hay que tener miedo a separarnos de esas personas que a lo mejor nos aportan, de esas cosas que tenemos que no son tan importantes como decía Margarita, y vas limpiando y te vas quedando con la esencia para poder hacer eso que tú dices, para estar presente y para darte cuenta de cómo luego todo eso te devuelve la vida porque realmente eres más consciente, ¿no? Y bueno, aún así no es fácil. Aún así yo a todas las mamás que nos están viendo, hay momentos de bajón, hay momentos de agobio, hay momentos de gritar, de pasarlo mal, de desconectar con tu camino. Muchas veces me pasa que de repente tengo semanas muy buenas y de repente sales del camino y es como, me estoy yendo, vuelve. Porque has empezado a decir que sí a todo. Si ya habíamos dicho que a todo eso decías que no, que estás, ¿no? Y te desconcierta y vuelves otra vez al camino, ¿no? Y está muy bien que digas a nivel práctico qué podemos hacer, porque son consejos, además que siguiéndote también podemos empezar a meditar y a tomárnoslos en serio, y a lo mejor es un ratito y a lo mejor no podemos ese día, pero ya tenemos como la intención de querer hacerlo, ¿no? Que es tan importante. Qué gusto estos consejos tan buenos, ¿no? Les va a ayudar muchísimo para lo que tú decías. Me gusta mucho lo que has dicho también de cómo nos hablamos, que cuidar el alma y luego cuidar el continente, que es súper importante, esas tres cosas que han marcado. Y no solo están, es decir, hemos hablado mucho de lo que podemos hacer nosotros mismos, de cómo ese cambio, como decía Alex, puede transformar luego el cambio global, pero realmente también, Margarita, que tú que hablas tanto de la felicidad y de la felicidad en la empresa, ¿no? Porque claro, pasamos mucho tiempo, muchas veces no solo depende de nosotros mismos. Quiero decir, a lo mejor yo, imagínate, las malas madres que nos ven dicen, bueno, yo he hecho mi camino, estoy intentando integrar hábitos, estoy intentando conectar, sentirme más presente, conocerme mejor, pero es que luego tengo que trabajar y estoy en contacto con otra gente y estoy en contacto con una empresa que no me lo pone fácil, ¿no? Entonces yo también quería, teniendo la oportunidad de tener aquí a Margarita que ha trabajado tanto esta parte, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que puede tener la empresa? ¿Cómo podemos hacer que esas empresas sean más felices? ¿Qué puede hacer la empresa también? Y los ambientes de trabajo, ¿cómo se puede trabajar esto y qué consejos darías, ¿no? No solo a esas malas emprendedoras que nos escuchan, que muchas de ellas tienen proyectos que han hecho para poder conciliar la vida familiar y la personal, y la laboral, perdón, sino también para todas esas empresas que nos estén escuchando y que tienen ese objetivo también de que toda esta pandemia les ha demostrado que quieren ser empresas más felices. Margarita. Totalmente, Laura. Pues mira, es que es un ámbito muy importante porque nos olvidamos de que el trabajo es un tercio de nuestra vida. Entre el sueño, el comer, el tiempo, tal, esta es un tercio de la vida trabajando. Entonces, yo recuerdo que, fíjate, hace años cuando trabajaba con las empresas en temas de oye, ¿por qué no intentamos que las personas se sientan plenas con lo que hacen, se sientan más felices, porque además son mejores profesionales? Yo recuerdo que muchas veces la respuesta era, a ver, esto de ser feliz es muy bonito, esto que cuentas muy bien, esto que cuentas, pero eso para los fines de semana, ¿sabes? Aquí sí eso venimos a trabajar. Y yo creo que eso ha cambiado, y ha cambiado bastante. Pero es verdad que todavía estamos a años luz de donde deberíamos, porque claro que las personas que somos más felices con lo que hacemos somos mejores profesionales. Es que eso es obvio, es que eso es algo que es indiscutible. Yo creo que pasa porque las empresas empecemos a escuchar a las personas, no al empleado, sino a las personas. Porque cuando escuchas a la persona, empiezas a entender las necesidades dentro de la empresa, pero también
fuera de la empresa. Y esto que parece de perogrullo, pues no lo es. Si tú le preguntas, fíjate, si tú le preguntas, Laura, a un directivo de marketing por las necesidades de un cliente, prepárate, porque va a estar contándote 2 días y medio las necesidades, los comportamientos, las emociones, las motivaciones. Si haces lo mismo con el área de recursos humanos, con un café rápido, lo hemos ventilado. ¿Por qué? Porque preguntamos muy poco, porque escuchamos muy poco y esto más que nunca va de escuchar, va de entender, va de conocer a la persona, va de entender las necesidades. Fíjate, esto nos está ocurriendo mucho ahora cuando, entre otras cosas, confundimos conciliación y teletrabajo, que no es lo mismo. Teletrabajo no es conciliar. El tener a alguien trabajando en el salón de su casa con 3 niños corriendo por aquí, no saber si les tienes que dar la comida a la 1 o a la 1:30, no saber si le tienes que llevar o no le tienes que llevar a no sé dónde. Eso no es conciliar. Eso es teletrabajar, que es diferente, que son 2 conceptos muy diferentes. Pero lo que sí que hay que hacer es escuchar cuáles son las necesidades de esa persona, en qué momento está, en qué circunstancia está. Y si no tiene estabilidad fuera, no tiene estabilidad dentro, porque no son compartimientos estancos. Entonces, hay que preocuparse por la persona y por sus necesidades dentro y fuera. Y cuando las políticas nacen de ahí, entonces haces que la organización sea sostenible, porque esto cada vez lo estamos pidiendo más. Mira, hacemos una encuesta cada año para preguntar a los españoles cuáles son los 2 elementos que les harían, o los 3 elementos, perdóname, que les hacen o que les harían más felices en el trabajo. La conciliación siempre está ahí, siempre está ahí. Entonces, también está el buen ambiente, el compañerismo, porque somos seres sociales, necesitamos también esas relaciones dentro del trabajo. Pero yo creo que lo mejor que puede tener una organización es gente que se sienta plena con lo que hace. Y para eso es fundamental que tenga ese equilibrio, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y por eso yo creo que a la empresa lo que hay que pedirle es que escuche, que entienda y que comparta. O sea, lo que las personas quieren es sentirse parte, es honestidad, es transparencia, es entender, todos somos adultos, todos entendemos lo que es una empresa, lo que es un equipo, la complejidad que tiene encajar formas de trabajar distintas, estructuras cada vez más complejas, plantillas cada vez más mermadas, pero para eso la mejor herramienta es la honestidad y la transparencia. Lo más relevante es dejarle a las personas, que por cierto son las que tienen más conocimiento sobre nuestro negocio, son las que están cada día implicadas en ese área o en ese departamento, pues que nos ayuden a encontrar soluciones, porque si cogemos el caso concreto de la conciliación desde un despacho, no se ven las soluciones. Desde un despacho, bueno, pues puedes ver un 60% si eres muy listo, pero el resto te lo aporta el que preguntes, el que escuches, el que entiendas, el que intentes poner en el centro a la persona, que es de lo que va esto, de poner en el centro a la persona. Entonces, yo creo que hay que involucrar cada vez más a las personas, escucharlas, entender sus necesidades y bueno, pues obviamente esto es desde el lado de la empresa, pero nosotros también tenemos una responsabilidad. Me encanta lo que ha dicho Alex del amor, porque cada uno de nosotros cada día contagiamos energía, contagiamos emociones y nuestra responsabilidad es elegir qué contagiamos. Yo recuerdo que en una entrevista me preguntaban... Tú contagias felicidad. pero Laura, pero fíjate, es que me ha encantado lo que dice Alex, si quieres no quiero, claro, estoy hablando de mí, entonces suena muy prepotente, pero es un acto de amor, porque en realidad, es un acto de amor y de egoísmo. Porque yo, claro, el entrar en un área, en un equipo o en un departamento donde cuando llegas la gente está, razonablemente satisfecha con lo que hace, sonríe, disfruta con sus amigos, con sus compañeros, disfruta con lo que hace, eso te lo devuelve. Eso no es lo mismo. Entonces, yo creo que hay una parte de amor y hay una parte de egoísmo. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tendría que pensar qué quiero contagiar. Si el sentido está en el amor, como dice Alex, ¿qué vas a compartir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a aportarle tú a los demás? Porque está muy bien pensar en lo que la empresa me va a aportar a mí, pero es casi como la frase de Kennedy, ligeramente modificada, pero es pregúntate qué puede hacer tu empresa o tu equipo por ti, pero pregúntate qué puedes hacer tú por él o por ellos, porque en esa capacidad de dar, en esa capacidad de contagiar, es donde tú vas a marcar una diferencia. Y hay pocas cosas que nos hagan más felices que sentir que tenemos un sentido, que decía antes Alex, y que sentir que damos y que recibimos, esa sensación de que tiene un sentido lo que hacemos y que dejamos huella en otras personas y en nuestro mundo o nuestro micromundo.
Qué bonito es eso de tener un propósito, ¿no? Que dicen también, y que Ale ponía también la palabra propósito sobre la mesa, y yo creo que tenéis cada uno de vosotros un propósito súper claro, ¿no? Y yo me he hecho muy fan también del confinamiento de la ley de la abundancia. Yo fíjate, Laura, perdóname que te añada una cosa, porque estabais hablando antes del amor propio. Y yo es una cosa que he aprendido hace muy poquito. De hecho, recuerdo que en el confinamiento me hacían una entrevista y alguien me preguntó, oye, ¿tú te quieres? Y dije, desde el martes. Y era verdad, porque de repente he aprendido en el confinamiento que es muy importante. Yo cuando te escucho presentarme, lo primero que hacía antes era, madre mía, qué bien suena, pero pensando que hablas de otra persona, porque lo primero que tienes que hacer es quererte tú. Lo primero que tienes que hacer, cada una de nosotras, cada una de las malas madres o de los malos padres, ha pasado por circunstancias en este confinamiento durísimas. Y no lo estamos valorando, no nos estamos diciendo, ole tú, y has salido y aquí estás, y aquí estás tirando de la casa, de la familia, del trabajo, del no sé qué, de no sé cuántos, ole tú. Y a veces nos perdemos esa parte de premiarnos, de querernos, de mimarnos, de... Alex lo decías, tu primera llave, Ángeles lo decía, haz cosas, cuida tu cabeza, cuida tu cuerpo. Y es algo de verdad que a mis añitos, que ya me vale, lo he aprendido en este confinamiento, pero es que es muy importante. Pues qué bonito que te quieras, porque todos te queremos, así que algo tendrás. Y ese síndrome de la impostora que tenemos las mujeres, pero ¿cómo puede ser? Que a mí yo en ese confinamiento también lo he vivido, cuando me llamó Lourdes Lancho de Cadena SER para hacer una colaboración en la radio todos los domingos, y yo decía, Dios mío, qué mal lo voy a hacer, si es que no voy a saber hacerlo, porque mira que habría hablado por radio, pero, ¿sabes? Es hacer un guión y tal, y no sé qué, y ha sido realmente pues también muy gratificante enfrentarte a un reto nuevo, ¿no? Yo creo que cada cosa que hacemos es un nuevo reto, ¿no? Pero vosotros dais mucho, y yo creo mucho eso en la ley de la abundancia. Aparte me puse un reto también en el confinamiento, que era cada día intentar ayudar a una mala madre. Porque claro, es que me llegan tantas peticiones de malas madres que tienen proyectos, que quieren que le ayude, que es como desbordante, como os pasará a vosotros. Y yo decía, cada día a una, aunque sea un mensaje de agradecimiento, aunque sea un cariño, aunque sea poder poner su proyecto en un stories, cada día una cosita pequeña que va a ayudar mucho, ¿no? Y eso Anne también sabe mucho, porque está todo el día enseñando cosas que le llegan para ayudar a emprendedoras, ¿no? Tan maravilloso. Y claro, de lo que hablabas, Margarita, que es tan importante y es tan bonito cuando entras en un equipo, como tú has entrado siempre, haciendo feliz a la gente, porque es que yo lo he vivido, lo que Margarita genera en la época de ADECO, por ejemplo. Otros dirán, Alex, qué suerte tiene Margarita, es que ha tenido mucha suerte, y es que yo tenía que terminar con esto de la suerte, esta mesa tan maravillosa que cierra estas jornadas tan maravillosas de la que habéis hablado, tantas cosas tan importantes. Y tengo que conectar con mi padre, que tengo la suerte de tenerlo todavía y de que cada vez es mi mayor fan. Ayer que salía en la contraportada del Mundo, pues iba por ahí enseñándola, ¿no? Y él siempre va con sus recortes de su hija enseñándolo por Málaga, ¿no? Es así desde hace muchos años. Y él siempre desde pequeña ha sido muy exigente, ¿eh? Yo siempre, muchas de las cosas que tengo, de las taras que tengo, seguramente se las chapo a su culpa, porque es muy exigente y nunca nada le parecía suficiente. Pero él siempre me decía, la suerte se trabaja, ¿no? La suerte se trabaja, hay que salir a buscarla. Él es un autónomo, no puede estudiar carrera, trabajó desde los 13 años, ha conseguido grandes cosas en su vida, porque ha salido a trabajar cada día muchísimo, ¿no? Para mí es un gran ejemplo, y si sigo hablando de él, pues me emocionaré. Pero que tiene pues en la conciencia eso que decía ya Picasso, ¿no? Que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Y entonces, claro, a esa persona que trabaja feliz y que otros dirán qué suerte tiene, ¿qué nos pasa en la sociedad, Alex? Hemos perdido el valor del esfuerzo, nos hemos dejado ya por la inmediatez, y como dice tu libro de la buena suerte que tengo ahí detrás, son más los caballeros que siguen buscando el trébol de las 4 hojas sin hacer el camino ni trabajarlo. ¿Qué nos está pasando y si realmente esto puede cambiarse? Yo creo que dejamos lo esencial para después del funeral. Total. Creo que muchas personas no abren los ojos desde la convicción, sino desde el golpe. Y entonces despiertan. Y entonces, efectivamente, como muy bien decían mis amigas Margarita y Anne, valoran las pequeñas cosas. La grandeza de un ser humano está en el cuidado del detalle, en lo pequeño, en lo humilde.
La transformación de la vida pasa por, desde ese cuidado de lo pequeño, hacer que lo aparentemente imposible sea posible. Y una vez es posible, aumentar la probabilidad de que nazcan muchos más tréboles de 4 hojas. Pero si vivimos en una sociedad donde los videojuegos, por ejemplo, alientan la infracción o alientan el atropellar a la abuela que cruza la calle, donde además el accidente virtual de coche se restituye apretando un botón sin precios ni consecuencias, estamos trasladando un mensaje de alejamiento total de la realidad. Si a eso le sumamos el sentimiento de culpa de muchos padres y madres que para compensar la falta de tiempo de cualidad con sus hijos lo compensan con satisfacción de deseos inmediata, si no se aprende a morigerar la frustración, lo que estamos es creando un conjunto de condicionamientos que nos alejan de los principios existenciales fundamentales, que son, y lo hablábamos con Anne también en un live, la cosecha. Para cosechar hay que sembrar, hay que limpiar la tierra de piedras, hay que regarla, hay que abonar en función de las características de aquello que ha sembrado. Hay que observar amorosamente los principios. En realidad, el problema no es el COVID. El problema es la cultura. Y la cultura no es solo el conocimiento que hay aquí en los libros, ¿no? La cultura es la combinación de la actitud, es decir, amar y querer. Amar y querer que lo que haces, con quién lo haces, cómo lo haces, para qué lo haces. La cultura es la actitud. La cultura es el conocimiento. Es decir, como muy bien decía Anne, prepararse, formarse, leer, dialogar, escuchar, saber escuchar. La palabra tiene 4 funciones: leer, escribir, escuchar y hablar. En la escuela nos enseñan a leer y escribir, no nos enseñan a escuchar y hablar. No hay fuente más poderosa de elevación de la consciencia que el diálogo nutritivo, que la escucha activa. Actitud, conocimiento, la habilidad. La cultura es también habilidad, es decir, la inteligencia práctica, hábitos. También lo habéis dicho. Hábitos para cuidar el cuerpo, para cuidar la mente, para cuidar a los demás, para cuidar tu entorno, para tener la casa en condiciones, para tener orden en la vida, estructura, pulcritud. Actitud, conocimiento, habilidad. La cultura también es compromiso, es decir, inteligencia espiritual, es decir, querer darte. Y fíjate, Margui, yo no creo que sea egoísmo. Tú cuando te das, lo haces por amor y por tu bienestar, que no es egoísmo. Y si lo hay, es egoísmo inteligente, en la línea de Oscar Wilde, que decía que el egoísmo verdaderamente inteligente consiste en procurar que los demás estén muy bien para tú poder estar algo mejor. Y la cultura no es solo actitud, conocimiento, habilidad y compromiso, también es ética. Y lo que está hundiendo a la sociedad es la falta de ética, que es la voluntad de verdad y transparencia. Hay ocultación, hay tergiversación, hay irresponsabilidad, hay manipulación, hay mentira. La fuente principal de aprendizaje de un ser humano para transformar la vida es el aprendizaje del error. Por eso me gusta decir que algunas veces se gana y otras se aprende. Toda pérdida puede ser un tesoro de aprendizaje. Pero cuando no somos capaces de reconocer los errores y los tapamos con mentira, estamos pervirtiendo la vida propia y ajena. Porque si el error se puede corregir disculpándote y enmendándolo, la mentira genera un vacío que cada vez es más difícil de cubrir. Por lo tanto, la creación de buena suerte, la 4ª regla de la buena suerte, para mí de las 10 reglas que escribí con mi amigo Fernando, la 4ª es la más importante. Crear circunstancias en las que todos ganen atrae la buena suerte. Porque no hay buena suerte si no es compartida. De nada sirve ser el más rico del cementerio. En ese sentido, cuando hablo de suerte frente a buena suerte, una cosa es el azar y otra es como tú respondes a ese azar. Por eso Séneca decía que la buena suerte es el lugar en el que confluyen preparación y oportunidad. La vida nos presenta montones de oportunidades, muchas veces disfrazadas de crisis, de desafíos. Pero aquella persona preparada las sabrá identificar. ¿Cuántas iniciativas de negocio han sido el resultado de una situación difícil de la vida de una persona que ha decidido encontrar una solución que luego a muchas personas les ha sido útil? Por tanto, vivimos rodeados de oportunidades y de tesoros. Pero como dice la palabra, oportunidad viene de ser oportuno. No es que venga un regalo desde fuera. Es que tú sepas ser oportuno ante ese contexto. Y entonces, crear las circunstancias, trabajar. Hay que reivindicar 2 éticas. La ética del trabajo y la ética del amor.
porque sin esas estamos hundidos como sociedad y como personas. Y está pasando lo que está pasando. El problema del hundimiento no es el COVID, es que los referentes que estamos teniendo no son ejemplares en cuanto a calidad humana ni consciencia humana. Y eso nos lleva al abismo. Pero afortunadamente hay iniciativas como esta, donde se pretende empoderar, se pretende impulsar, se pretende dialogar, no dando nada como un dogma establecido ni cerrado, pero que cada cual llegue a las conclusiones haciéndose una simple pregunta. ¿Qué puedo hacer, por pequeño que sea, para mejorar la vida que nos ha sido dada? Y si lo referimos a los hijos, la pregunta es doble. ¿Qué mundo queremos dejar a nuestros hijos? ¿Y qué hijos queremos dejar a nuestro mundo? Y la segunda creo que ya es más importante que la primera. Qué bonito eso y qué importante, porque siempre decimos, ¿no? Siempre esperamos que la sociedad cambie porque otros la cambian, ¿no? Y porque Ese es cada el uno de gran error, nosotras... que venga un Mesías o... No. El Mesías es interior, el Cristo es interior. Con todo el respeto, ¿para qué ser budistas si podemos ser Buda? Tenemos que buscar, ¿no? Tenemos que buscar esa sociedad que queremos cada uno cambiar, cada uno hacer algo que realmente ayude a esa sociedad a la que queremos llegar, ¿no? Y eso es súper importante. Yo siempre lo digo, que cuando me preguntan ¿cómo va esto? ¿Y qué ha dicho el gobierno? ¿Y estamos consiguiendo esto? ¿Y firmarán el manifiesto? Tal. Y digo, bueno, esto es un camino y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir luchando. Y yo me siento la voz de muchas malas madres que nos están viendo, pero cada una de vosotras tenéis también en vuestra mano el poder de la transformación, ¿no? De la que han hablado Margarita, Anne, Alex, que ha sido un auténtico placer escucharos, que cerrar esta primera jornada Yo no renuncio por la conciliación es brutal con vosotros. Me habéis emocionado mucho. Qué pena no poder seguir hablando porque os escucharía infinitamente. Pero antes de cerrar, quiero quedarme con las ideas, ¿no? Voy apuntando todo lo que vais diciendo y me quedo con algunas ideas de lo que habéis dicho para que se nos quede ahí en el alma, aunque esta charla será para escucharla cada X tiempo y recordar esas palabras que nos habéis regalado, porque ha sido un regalo de verdad escucharos, ¿no? Y realmente, pues bueno, eso que daba título a esta mesa, que es una sociedad más justa y sostenible, es posible. Yo creo que han dejado claro que es posible, pero es posible si hacemos cosas, ¿no? Es posible si realmente nos rodeamos, como decía Ares, de esas personas que nos dan alas con amor. Es posible si realmente tenemos la voluntad de amar y de crear, que ahí es donde vendrá el cambio colectivo y ese compartir que en esta asociación llevamos siempre a gala, ¿no? Y Anne nos hablaba de algo súper bonito, ¿no? Que yo creo que hace tanto bien a las malas madres, ¿no? Y a las mujeres, a las madres, a todas las personas en general, el descubrimiento sin juicio de nosotras mismas. Eso es maravilloso. Ahí está diciendo tantas cosas, Anne, y luego con esos consejos que nos ha dado. Y Margarita, ¿no? Margarita apuntaba algo súper poderoso, que es fijarnos en lo que sí tenemos, porque seguramente es mucho más de lo que creemos, ¿no? Y con esto tan maravilloso, pues daros las gracias por estar al otro lado, daros las gracias a estos maravillosos, para mí sois maestras y maestro de mi camino, de ese camino que volveré a caerme, que volveré a estar en crisis, habrá más crisis, Alex, pero intentaremos salvarlas con todo esto que nos has enseñado. Daros las gracias, de verdad, de corazón, mil gracias. A ti. Muchas gracias a ti, a todos. Un placer enorme. Ay, malas madres, con los vellos de punta doy por finalizadas estas jornadas, esta primera jornada Yo no renuncio por la conciliación, después de esta mesa tan profunda que yo creo que se ha creado magia. O sea, ha habido momentos en los que me he emocionado, en los que he tenido que contener las lágrimas, porque si de algo nos sirve toda esta reflexión y este debate es para construir hacia eso que hemos hablado, una sociedad más justa, más igualitaria, más feliz, donde realmente tengamos esa calidad del tiempo, donde realmente las mujeres y los hombres y las familias no tengamos que renunciar a nuestra carrera profesional ni a ver crecer a nuestros hijos y nuestras hijas, en definitiva a nuestras metas, a nuestros sueños, y construyamos hacia una sociedad mejor. Si algo nos ha tenido que enseñar esta pandemia, estos meses de crisis, es eso. Llevarnos aprendizajes en positivo, como hemos dicho, y que realmente esto no haya pasado en vano, ¿no? Yo creo que se han desmontado muchas estructuras, hemos tenido que repensar el camino todos a nivel interno, y creo que ojalá esto también se vea en el exterior, se vea en esa sociedad hacia la que vamos, nos recordemos todos que realmente es posible ser más felices, es posible
trabajar por una sociedad mejor y con esta reflexión, con este deseo para todas mis malas madres queridas, que no tengan que renunciar, que puedan poco a poco luchar por sus sueños y por esa vida que quieren junto a su familia, os mando un besazo enorme. Gracias por estar aquí, no sin antes darle la bienvenida a mi querida compañera Maite, que es la que me ha acompañado durante esta aventura en la Asociación Yo No Renuncio durante estos 5 años, una asociación que comenzó con un café juntas en una cafetería sin saber todo lo que iba a venir luego. Por eso quiero que ella cierre estas jornadas con las reflexiones que nos han dado estas 5 mesas y con todo lo que nos tiene que decir. Maite, todo tuyo. Muchas gracias, malas madres, por estar ahí. Nos vemos el año que viene. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Realmente ha sido un auténtico placer estar al otro lado y escuchar a todas las expertas y expertos que nos han acompañado en las primeras jornadas Yo No Renuncio. Unas jornadas que hemos organizado con muchísimo cariño, muchísimas ganas y recordando, ¿no, Laura, lo que siempre decimos, que es igual de importante analizar datos y hacer estudios sociológicos como escuchar tanto a las malas madres que estáis siempre al otro lado escribiendo en redes sociales y escuchar también a expertos y a expertas que nos puedan aportar tanto desde su visión profesional como de su propia experiencia, ¿no? Creemos que es fundamental y eso nos lo hemos llevado durante 2 días y es un auténtico placer haberos escuchado realmente. Me gustaría enumerar una serie de conclusiones, simplemente enumerarlas para que no se queden pues en la conversación de unas mesas que hicimos en septiembre de 2020, ¿no? Enumerarlas para reflexionar, para llevárnoslas a casa y recordarlas, ¿no? Y seguir trabajando, que es lo que queremos hacer, seguir trabajando sobre todo para visibilizar este problema social y también para plantear medidas que puedan revertir los datos, ¿no? En primer lugar, me gustaría recordar, ¿no?, lo que se habló en la primera mesa, hablar de la renuncia. Para nosotros es muy importante hablar de renuncia y no de libre elección. Y la renuncia no solo a nuestra carrera profesional, sino también al cuidado de nuestros hijos. Y por último, una renuncia muy importante que salió en esta mesa, que es la renuncia a nosotras mismas. No olvidemos esos 3 tipos de renuncia, por favor, siempre recordemos que es importante no renunciar y vamos a seguir luchando para que las mujeres en este país no tengan que renunciar. Otra de las conclusiones es la necesidad de que las empresas, las organizaciones asuman su cuota de responsabilidad en todo esto. Ellas también tienen que ser corresponsables, igual que pedimos que los hombres se corresponsabilicen en el hogar, necesitamos que las empresas también planteen medidas corresponsables, porque si seguimos planteando medidas de conciliación para únicamente las mujeres que son madres, sigue siendo medidas trampa que se revierten y que vuelven como un auténtico boomerang y nos acaban penalizando en el mercado laboral. Por lo tanto, creemos ambientes de confianza, ambientes de flexibilidad en los que no se contemple, ¿no?, unas medidas de conciliación para un segmento de los empleados o empleadas, ¿no? Otra conclusión en el entorno laboral que nos hemos llevado es el teletrabajo, ¿no? Ese miedo que tenemos muchas veces al teletrabajo pasa por regularlo, pasa por visibilizar, ¿no?, las bondades que tiene el teletrabajo, pero también poner medidas y poner frenos a esas barreras que nos puede suponer el teletrabajo, sobre todo para las mujeres. Por lo tanto, es muy importante entender la flexibilidad, entenderla bien, la confianza y poder trabajar en esa línea que las conclusiones que sacábamos eran relativamente muy importantes. Luego, acabar sobre todo con esa invisibilidad del trabajo del cuidado, porque estamos hablando del trabajo remunerado. Pero no nos olvidemos de que el cuidado es un trabajo más, quizás el más importante. Y no nos olvidemos tampoco que si visibilizamos el trabajo del cuidado, también en las empresas, eso está impactando positivamente en la productividad de las empresas. Por lo tanto, visibilicemos ese trabajo que se hace de forma altruista, que lo hacemos las mujeres y que es tan importante para sostener una sociedad. Porque realmente sin él no podemos avanzar y no podemos hacer una sociedad sostenible. Y por último, también muy importante, ¿no?, que ha salido en esta última mesa, que es el tema del autoconocimiento, la importancia que tiene parar, reflexionar sobre lo que nos mueve, lo que nos hace felices, porque solo así podemos poner ese granito para la transformación social. Si no trabajamos nuestro interior, el autoconocimiento, que es tan importante, no podemos revertir las cifras que estábamos viendo y que hemos visto tanto en el informe de las invisibles como a lo largo de estos 2 días de jornadas. Y nada más, malas madres, que esperamos que os llevéis todo esto como una reflexión, como un
una reflexión de empoderamiento para seguir luchando, y para nosotras pues nuestra responsabilidad va a ser seguir alzando vuestra voz, seguir visibilizando este problema social y sobre todo seguir trabajando para revertir las cifras y conseguir que seamos una sociedad más corresponsable en la que las mujeres no tengan que renunciar. Muchas gracias.